Hola, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Espero hayan tenido una gran Semana Santa, hayan descansado, hayan tomado tiempo para reflexionar y demás. Si lo necesitan, si no, no pasa nada. Bueno, vamos a esperar un par de minutos antes de iniciar. Yo creo que unos 2 o 3 minuticos y, y comenzamos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, eh, háganmela mientras estamos esperando a sus otros compañeros. Profe, una pregunta. Sí, ¿En qué parte uno puede ver como la nota de la parte teórica del parcial como para ya poder calcular nuestra nota definitiva del parcial? eh, debería aparecerles la nota de la nota teórica de, del parcial. No les debería aparecer las respuestas, pero si no les aparece, No. debería estar en SICUA. Si no les aparece, avísenme y yo me encargo de eso ahorita a las 11 que salgamos de clase y lo ajusto para que lo puedan ver. No, a mí tampoco me aparece la teórica. Listo. Yo se los ajusto y les dejo ver para que puedan hacer todos sus cálculos. Y Yo traté, sí, una pregunta. pregunta, ¿van a hacer como algún anuncio para horarios de atención o algo así? Claro. Horarios de atención, siempre. Como les dije en la primera clase, siempre estamos disponibles. Si tienen alguna duda con su parcial, si tienen alguna duda con, con alguna parte del parcial o de cualquier otra de las notas, dentro del tiempo disponible para hacer reclamos, háganoslo y nosotros lo miramos. Pero, o sea, ¿Listo? aquí le mandamos el correo. Me lo O, puedes mandar a mí ok. y con copia a Juan Manuel. Y ya entre nosotros dos nos encargamos, nos repartimos para que yo no tenga que eh, revisar los 120 de nuevo, porque yo califico los parciales, pero entonces los reclamos, pues trato de atender unos, otros los voy delegando. Bueno, dependiendo del, si es parcial, los atiendo yo, si es laboratorio, los atiende Juan Manuel y los monitores y demás. Bueno, Listo, gracias. bueno. Les decía que yo traté en la calificación del parcial de hacerles una retroalimentación, sobre todo en la parte de planimetría, de cuál fue el error que tuvieron, para que lo vean, para que lo analicen y si tienen alguna duda, me dejan saber. ¿Listo? Nicolás pregunta que cómo saqué el 30%. Entonces, el 30% es el 20% del parcial más el 10% que es entre prácticas, quizzes y talleres y demás. ¿Listo? ¿Sí, Nicolás? ¿Claro? Sí, profe, perfecto. Gracias. Listo. Bien, bueno, aprovecho para hacerles un anuncio que de pronto a algunos les genere satisfacción y es que voy a aplazar la entrega del proyecto, la primera parte del proyecto, que era para el 12, para que lo puedan entregar el 19. ¿Les parece? Y vamos a hacer el siguiente ajuste al programa. Ya se los voy a mostrar. Es un mini ajuste, tampoco es un poco para darles más tiempo y que yo sé que pues tuvimos que descansar en Semana Santa y era justo y necesario, entonces para poderles darles un poquito más de tiempo. Entonces es de la siguiente manera. Entonces vamos a teníamos para esta semana la práctica de líder. Entonces lo que vamos a hacer es invertir esta semana de trabajo de proyecto final, la vamos a tener acá, que es toda esta semana, y vamos a tener la de líder la próxima semana y la de vector en 2 semanas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, simplemente aquí hicimos este cambio de práctica número 5 líder
para la semana 10 y la semana 10 la subimos a la semana 9. Pero la entrega es el 19 a las 6 de la mañana. Yo igual les voy a mandar un anuncio con esto, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y Orlando, una pregunta. Ujú. ¿Tú sabes cuál fue la media del parcial? Sí, fue como 3, creo. Quedó en 3. Ok, listo, gracias. Profe Orlando, qué pena, ¿me escucha? ¿Sí? Sí, 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 le escucho. Sí. Esto, profe, ¿será posible que ustedes nos faciliten de pronto un Excel con las notas como desglosadas? Es que creo que en Sicua no aparecen todas y pues como para irnos midiendo en cuanto a la calificación. Claro, claro. Yo me encargo y voy a anotar aquí. Entonces, notas desglosadas y nota del teórico, ¿cierto? Era nota del teórico. Sí, señor. Listo. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Del parcial, de las notas. Ya todos pueden ver su 30%, ¿cierto? Solo para confirmar. Profe, como para confirmar, o sea, digamos, si tenemos alguna duda respecto al parcial, agendamos como una cita y ahí se cuadra o es solo por correo. Em, si tienes alguna duda, me envías un correo, lo miramos, em, si podemos hacer una cita o si lo podemos atender ahí por el correo. Idealmente, si nos exponen qué es lo que necesitan o qué es lo que tienen la duda ahí, sería mejor para darle de una vez trámite. Si, por ejemplo, pasa que ustedes quieren es simplemente, es que quiero revisar tal parte, pero por ejemplo era planimetría y nosotros ya les dimos el feedback, pues nos toca decirles no, pero ahí ya está el feedback. ¿Qué más? ¿Sí? Pero si lo quieren revisar igual lo podemos mirar y yo me puedo sentar con ustedes y decirles, bueno, aquí en este punto estaba mal porque hizo tal cosa mal, si quieren un feedback más detallado. Pero sí, si es como una duda de que, me apareció quiz en 5, en 4, pero es 5. Entonces nos envían eso y nosotros ya lo revisamos y simplemente le damos trámite. ¿Sí? Depende un poco de la situación, es a lo que me refiero. Listo, profe. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Yo sí, ¿No? Orlando, perdóname. Es Sí, que tranquila. si van a aplazar, o sea, gracias por aplazarlo y la primera entrega del proyecto, pero entonces las sustentaciones también las tienen, o sea, las van a También se correr. aplazan. Sí, las vamos a correr. Les Ah, bueno, vamos a listo. enviar un anuncio detallado de qué es lo que va a pasar. Yo se los envío ahorita a las 11, entre 11 y 12, que es cuando salgo de clase y puedo sentarme a redactar el anuncio. Ah, listo, ¿Listo? dale. Muchas gracias. Bueno, ¿no? Profe, es ¿Listo? que ¿Sí? yo tengo una con respecto al taller último que hicimos. Es que no sé si te acuerdas que yo te había dicho como la clase siguiente, que nuestro laboratorio como que a todos nos daba el mismo azimut de entrada, pero el monitor decía otra respuesta o sea, decía que Ujú. tenía que dar otro número. Sí. Y, o sea, yo estaba viendo las diapositivas que ustedes subieron de ese taller y era que la coordenada norte de uno de los puntos estaba diferente a la que nos daban ese Ujú. día. O sea, yo le tomé pantallazo y como Sí. que lo hice en mi ejercicio de Excel y pues es diferente. Entonces yo supongo que por eso nos daba diferente a nosotros y a sus respuestas. Entonces por eso Sí, lo que pasa es deberían ver. que muchas veces lo que hacemos es cambiar los números, tanto en las secciones de laboratorio o en los ejercicios del taller, sobre todo para que en realidad, digamos, el procedimiento es la misma receta de la que hemos hablado, la torta de chocolate, el brownie de chocolate, el procedimiento es el mismo. Y lo importante es que nosotros sepamos
aplicar ese procedimiento a cualquier tipo de ejercicio. Entonces, generalmente ponemos ejercicios muy similares con datos diferentes. Entonces, los laboratorios los preparamos parecidos al parcial, por ejemplo, pero con datos diferentes para que no sea igual, ¿sí? Y tenga cierto reto adicional. ¿Listo? Sí, sino que lo que me refiero es que si ustedes al momento de calificar sí tuvieron en cuenta ese cambio, porque si tomaron las respuestas como, digamos, se ven las diapositivas, pues obviamente a todos nos quedaría mal. Por ejemplo, a mí me fue súper mal y pronto puede ser por eso. No, no, totalmente. Nosotros tenemos en cuenta, por ejemplo, algo que les quería comentar también, que para que lo tengan en cuenta y que no se vayan a confundir de pronto en el final, es que cuando tenemos un norte que no apunta hacia arriba, ¿cierto? Sino apunta, por ejemplo, hacia la derecha, nosotros no invertimos las proyecciones. Porque ¿qué pasa cuando invertimos las proyecciones? Lo que hace es que se inviertan los ejes, ¿sí? Entonces la este termina siendo norte y la norte este y no es tan así. Entonces, a la sección 2 le pasó eso muchísimo, muchísimo. Entonces, no inviertan la fórmula, simplemente conserven la misma fórmula, es solo tener la dimensión espacial como para uno poder, impriman el parcial, voltéenlo y verán que es la misma es las mismas fórmulas, simplemente que pues en el parcial la hoja está horizontal y el norte apunta hacia otro lado, pero en realidad es lo mismo. Si usted lo voltea en la hoja y la pone en vertical, pues ya aplican las mismas fórmulas, aplican todo y no hay que sobrecomplicarse con cambiando las fórmulas. La receta que yo les doy en la clase es aplicable para el norte chueco, para el norte invertido, para el norte como ustedes lo quieran pensar. ¿Listo? Igual, para el final, para la preparación del examen final, yo les voy a poner más ejercicios como este tipo, como el del parcial. La idea es que probablemente les subamos la solución completa del parcial paso por paso para que ustedes lo vean y lo repasen y lo puedan volver a hacer y no vayan a tener ningún problema en el final. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces, vamos aquí a mover esto por acá, esto por acá. Listo. Bien, entonces, el día de hoy nosotros tenemos una clase que continúa con todos estos aspectos de las nuevas tecnologías que hemos venido hablando desde la clase pasada cuando empezamos a hablar de GPS. Este módulo es muy, muy importante porque es esa pequeña transición entre la parte de topografía básica y la parte de análisis de sistemas de información geográfica. Este módulo de transición lo que básicamente nos ayuda es un poco a determinar cuáles son aquellos métodos, cuáles son aquellos equipos que nos optimizan la recolección de datos, que nos optimizan obtener coordenadas, que nos optimizan obtener información geográfica que después vamos a ir a analizar en mayor escala. Ya habíamos hablado la última clase sobre los GPS de alta precisión. Y dijimos, es una herramienta que es bastante útil porque nos permite obtener coordenadas de puntos con una altísima precisión en un tiempo muy corto. Es decir, yo puedo poner mi GPS de alta precisión a monitorear 5 segundos, obtengo las coordenadas de ese punto a los 5 segundos porque tengo mi GPS comunicándose con los satélites y comunicándose con una base que le está brindando correcciones y le está diciendo, oiga, esa coordenada que usted está tratando de poner no es, sino que debería ser esta. Y así es que podemos obtener precisiones milimétricas en horizontal y centimétricas en vertical. Ahora, esta clase y probablemente la próxima, vamos a hablar un poco de aquellos métodos que se complementan que se incluyen dentro de las nuevas tecnologías y se complementan entre ellos y nos permiten recolectar datos en áreas más extensas en un menor tiempo. Esta clase de hoy, lo que vamos a hablar es de las nuevas tecnologías, específicamente en LiDAR
y vamos a unir esa parte del LiDAR con los drones y vamos a hacer un abrebocas de los drones que probablemente para algunas personas, que es lo que generalmente he obtenido en el feedback, es una de las clases más chéveres de este semestre, porque hablamos de cuál es el rol de los drones en geomática, pero antes de llegar a esa clase que va a ser el miércoles, lo que vamos a ver es la tecnología LiDAR. Y esta tecnología LiDAR, así como GPS, como los drones, va a ser un componente de lo que llamamos las nuevas tecnologías. Y este componente de LiDAR, tienen que saber ustedes que no siempre, no son tecnologías independientes. Es decir, no es que o yo solo utilizo GPS, o yo solo utilizo LiDAR, o yo solo utilizo drones. Podemos tener un combo completo, podemos utilizar drones, LiDAR y GPS. ¿Por qué? Porque entre ellos se van a complementar. Entonces vamos a tener como un combo. Entonces yo puedo hacer un levantamiento con drones, utilizar tecnología LiDAR y generar una mayor precisión a través de los GPS de alta precisión. Esto es como cuando uno va a ordenar una hamburguesa. Entonces puede pedir solo la hamburguesa, puede pedir solo las papas, solo las gaseosas, o la hamburguesa y la gaseosa, o la hamburguesa y las papas, o la hamburguesa, las papas y la gaseosa. ¿Listo? Entonces vamos a poder tener el combo completo si queremos, o vamos a utilizar específicamente un tipo de equipo para, de acuerdo con el área de estudio que queremos levantar, de acuerdo con el contexto en el que queremos utilizar nuestros equipos y sobre todo de acuerdo con la información que nosotros queremos obtener. ¿Listo? En general, lo que nosotros vamos a obtener con los GPS de alta precisión son solo puntos, puntos en el espacio. Podemos hacer una línea, que son una serie sucesiva de puntos, pero vamos a tener puntos en general con unas coordenadas. Con la tecnología LiDAR también vamos a obtener puntos, pero vamos a poder obtener muchos, 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 muchos puntos, y esos puntos deben estar amarrados a una coordenada con GPS. Vamos a ver. Pero en términos prácticos, al final de esta clase, nosotros deberíamos saber las siguientes cosas. Primero, deberíamos, perdón, aquí que estoy tratando de configurar una cosa del Zoom. Perdón, segundo. Ya. Entonces, deberíamos saber varias cosas. Lo primero es que vamos a conocer otra de las nuevas tecnologías que están siendo útiles para adquirir información de trabajos en geomática. Y va a ser muy interesante, sobre todo porque antes uno veía, por ejemplo, estos equipos LiDAR y lo que vamos a hablar son equipos muy, muy avanzados y muy costosos también. Y lo veíamos que eran equipos especializados en topografía y demás, pero ahora vamos a tener que hasta nuestro celular van a tener escáneres láser, escáneres LiDAR, y si ustedes ven el nuevo iPhone, si ya lo tienen de pronto, ustedes podrían hacer sus propios escaneos desde su celular. Entonces, vamos a ver cómo estos nuevos elementos entran dentro de todo el engranaje de geomática, dentro de toda esta ciencia de la información espacial, qué información nos recolecta, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con esa información que recolectamos? Porque eso es lo más importante, no es tomar escaneos y tomar información por tomar información, sino cuál es el objetivo de tomar esa información. Entonces vamos a hablar de la tecnología LiDAR, cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus ventajas frente a otras tecnologías, cuáles son sus ventajas frente a métodos tradicionales como los que vimos en la primera parte del curso. También vamos, como les dije, a dar una introducción, un pequeño abrebocas, así como medio masticar lo que son los drones y ver algunas aplicaciones y ver cómo se integra LiDAR con drones, ver las aplicaciones, ver las ventajas y ver un poco cómo vamos a hacer esa transición hasta la próxima clase de drones. Y por último, hablar un poco del software de levantamiento de información, o bueno, el procesamiento de información en realidad, que es el Pix4D, que lo que hace es tomamos información con los drones, procesamos esa información con ese software y obtenemos nubes de puntos, obtenemos
modelos de elevación, bueno, obtenemos bastantes resultados que ya sea utilizando tecnología LiDAR o no, nos van a servir para ciertos elementos o ciertos análisis que vamos a ir viendo a medida que avanzamos en lo que queda del curso de geomática. Entonces, como les decía, nuestro objetivo principal de esta clase es hablar un poco de la tecnología LiDAR. Y lo primero que quiero que hablemos es, bueno, pero ¿qué significa LiDAR? LiDAR en términos prácticos nosotros lo podemos definir, o sus siglas lo que dicen es Light Detection and Ranging. Y simplemente son unos escáneres que utilizan la luz para poder determinar puntos en el espacio y a partir de esas 9 puntos nosotros podemos representar objetos, podemos representar superficies y con esas 9 puntos podemos hacer análisis posteriores. Entonces, lo que nosotros vamos a generar es precisa y directamente referencias espaciales con la forma o con la superficie de elementos o de la Tierra. Entonces, ¿por qué lo ponemos como de superficies de la Tierra o superficies de alguna forma? Porque esta tecnología es igualmente aplicable desde nuestro celular o desde el nuevo iPhone hasta un vuelo en un avión con un escáner LiDAR y podemos ir escaneando un terreno. ¿Listo? Esto es particularmente importante porque, por ejemplo, se utiliza mucho en diseño de vías. Se generaban fotos, ortomosaicos, nubes de puntos a partir de esos vuelos. Esas nubes de puntos lo que nos ayudaba era para obtener modelos de elevación, es decir, nos ayudaba en últimas a obtener curvas de nivel y ya con las curvas de nivel hacemos el diseño de la vía y demás. Entonces, vamos a ir hablando un poco de cómo es que generalmente se aplican estas tecnologías, en qué cosas en qué áreas de nuestra profesión las estamos aplicando y qué nuevas perspectivas hay para poder mejorar y para poder incorporar nuevas tecnologías, por ejemplo, como los drones. Entonces, como les digo, vamos a tener el gran combo y este gran combo nos permite, como les digo siempre, verlo desde yéndolo desde diferentes conceptos o desde diferentes ámbitos, podemos tener soluciones más costo efectivas o podemos decir que drones más LiDAR es la solución que menos tiempo nos requiere con altísima precisión, pero puede ser la más costosa. Entonces, en algunos casos puede ser de que no nos funcione. O si lo comparamos con un vuelo de un avión, puede ser una solución un poco más costo efectiva, ¿sí? Porque antes lo que hacían era mandar una avioneta, le ponían su escáner y hágale, escanee y obtenemos un modelo, ¿sí? Pero ahora lo podemos hacer todo con drones, entonces es un poco más barato, ¿listo? Entonces, todo eso es lo que queremos, lo que quiero que vayamos hablando a medida que va avanzando la clase y a medida que vamos avanzando y vamos viendo qué es lo que compone esta tecnología. Entonces, en términos prácticos, lo que va a pasar es que vamos a tener un escáner, ya sea en un elemento como un avión o sea un escáner terrestre, porque también tenemos escáneres terrestres que es con un escáner láser, armado sobre un trípode, vamos a generar un escaneo y en ese escaneo pues obtenemos una nube de puntos que las personas o los analistas procesan y obtienen información a partir de eso. Véase los analistas como ustedes y como lo que van a hacer en la práctica la próxima semana. Entonces, podemos tener nuestro escáner, entonces eso emite unos haces de luz y esos haces de luz hacen un escaneo con un ángulo, entonces van haciendo luz, muchos rayos de luz y con eso vamos obteniendo una superficie y podemos obtener una nube de puntos que vamos a procesar después. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es que lo hacen? Como de forma muy resumida, son conceptos muy resumidos, pero que los vamos a ir ampliando a medida que pasamos a la clase, emiten esos rayos de luz y lo que pasa es que como es la luz, ella se va a reflejar, entonces va un rayo, toca la superficie, se devuelve
y ahí yo ya sé la distancia a la que está con respecto al escáner y voy generando la nube de puntos con unas coordenadas en un sistema de referencia local que después podemos amarrar a un sistema de referencia global. ¿Por qué? Porque utilizamos la hamburguesa con las papas o con la gaseosa, como quieran ver el GPS. Entonces tenemos la hamburguesa, que es el escáner, con la gaseosa, que es el GPS. Entonces amarramos a una coordenada muy precisa todos esos puntos y ya tendríamos toda nuestra nube de puntos con coordenadas en referencia global. ¿Listo? Muy importante es que ustedes se van a encontrar también de que no solo hay un tipo de tecnología para obtener estas nubes de puntos, para obtener esta superficie. Vamos a tener no solo la tecnología de luz, sino que también tenemos radares, por ejemplo. Y si nosotros nos incorporamos en ámbitos como la batimetría, que es ir a medir por debajo de la superficie del agua, vamos a tener que ya no utilizamos escáner LiDAR, sino utilizamos ondas de radio, ondas sonoras. Entonces, dependiendo del contexto, como les digo, vamos a utilizar cada uno de los tipos de equipos. Y sin embargo, vamos a tener que para ciertos contextos es mejor utilizar un tipo de tecnología u otro tipo de tecnología. Entonces, para exteriores y demás, vamos a querer utilizar este LiDAR, pero si tenemos levantamientos batimétricos, es decir, por debajo de la superficie del agua, es mejor utilizar unos radares, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz en el agua se refleja y se refracta, entonces, pues, empiezan a haber errores ahí en la detección que nosotros queremos generar. Y como les digo, vamos a tener diferentes tecnologías con los radares, y la diferencia en general es que el LiDAR va a utilizar rayos de luz, ¿sí? Y los radares o los otros, o las ondas sonoras, lo que van a utilizar son ondas de otro tipo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Una de las cosas que yo quisiera en este momento, o a partir de esta clase que ustedes empezaran a ver, a medida que que vamos retomando nuestra vida cotidiana, es esos contextos en donde nosotros vamos a utilizar o vamos a hacer esos levantamientos de nuestros escaneos. Yo no sé si de pronto alguno reconoce en qué parte es esto del mundo, pero así como anécdota, yo una vez estaba viajando y me encontré, esto es en Roma, en la Plaza de San Pedro, y me encontré de repente que había una clase de geomática en curso. Y entonces la clase de geomática era hacer los escaneos de la Plaza de San Pedro. Entonces tenían muchos escáneres repartidos por toda la plaza y estaban generando unos escaneos. Ya vamos a ver cómo se ven esos escaneos una vez hacemos el levantamiento. Pero lo que estaban tratando en general es que se hacían unos escaneos superficiales de las superficies, de las columnas, de las fachadas y demás, y esas nubes de puntos después se unían para producir un modelo en general. ¿Listo? Yo lo que quiero a partir de ahora es que cuando se encuentren con este tipo de cosas, sepan qué es lo que están haciendo. En este caso, fíjense cómo son los equipos de escaneo. Fíjense, son esas dos figuras, la primera izquierda-derecha y la del centro, son escáner láser. Por supuesto, hay diferentes marcas, pero son escáneres láser o escáner LiDAR que utilizan para generar esas nubes de puntos. Y lo otro que quiero que identifiquen es este tipo de elementos que vea uno. Si uno es curioso y detallista, a veces se encuentra con estas cosas nuestros, en nuestras caminatas o en nuestros paseos a sitios generalmente históricos, generalmente de mucha afluencia de personas, y son esos pedacitos de tableros de ajedrez, que no son un pedazo de tablero de ajedrez claramente, pero son lo que nosotros llamaríamos las referencias o los targets en inglés, y lo que nos permiten es que nos van a permitir, esas referencias nos permiten unir varias nubes de puntos
de diferentes escaneos. Entonces yo hago un escaneo, por ejemplo, piensen en que están en su cuarto, ¿sí? No sé dónde están en este momento. Pueden estar en su cuarto, en su estudio, en su cama, bueno, donde quiera que estén, o en la universidad. Puede ser que alguien esté en la universidad. Eh, y ponga su escáner láser. Entonces hago un escaneo de su cuarto. ¿Listo? Y ahora usted lo quiere hacer, quiere unir ese escaneo con el corredor, no sé. Entonces, esos targets son puntos en común entre varios escaneos que permiten que yo pueda unir las nubes de puntos. ¿Por qué es necesario esto? Porque cada uno de esos escaneos, como les dije, como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, es independiente, está en referencia local. Entonces, si no tenemos puntos en común, no vamos a poder unirlos, ¿sí? Y estos elementos, estos targets, son los que nos van a permitir o nos van a generar esa referencia común entre varios escaneos y nos van a permitir unir esas nubes de puntos después. ¿Listo? De nuevo, ay, perdón, que no me, ya. De nuevo, esos targets pueden ser como el que les mostré ahorita o puede ser como el que están viendo en estas fotos. Esto fue también me lo encontré por allá en Estambul. Entonces, esta es Hagia Sofia, la mezquita, bueno, es un museo en realidad, pero ahora lo quieren volver mezquita de nuevo. Bueno, el caso es que lo estaban escaneando por dentro, estaban levantando todo el edificio por dentro y tenía muchísimos targets puestos por todo lado, de tal manera que pudiesen ir uniendo cada uno de los escaneos. ¿Listo? Entonces, dos elementos fundamentales, el escáner y nuestros targets o nuestras referencias que nos permiten unir los escaneos. Entonces, cuando nosotros generamos esos levantamientos, vamos a obtener nubes de puntos como las ven en estas dos imágenes. Estos son unos ejemplos que podemos observar o que pudimos obtener. Entonces, claramente, la imagen de la izquierda es una intersección vial y a la derecha pues tenemos una montaña que fue escaneada. Este tipo de levantamientos los hemos aplicado para distintos proyectos. Más adelante les voy a mostrar qué proyectos hemos hecho. Entre esos está el Space. En el Space también generamos los escaneos y demás de varios elementos, porque esta tecnología nos ayuda a hacer un monitoreo de cómo va variando las condiciones de la superficie, ¿cierto? Entonces, si tenemos grietas, podemos identificar cómo van variando las grietas y demás, pero también podemos hacer ciertas mediciones en las nubes de puntos. Entonces vamos a tener mediciones altimétricas, vamos a tener mediciones de longitudes, porque vamos a tener altísima presión. Son millones y millones y millones y millones y millones de puntos que están agrupados con unas coordenadas, pero que si yo tomo dos puntos y mido la distancia entre ellos, voy a poder obtener y decir, entre estos dos puntos la distancia es 10 metros o es 15 metros, o la diferencia de altura entre esos dos puntos es 1 metro, 50 centímetros. Como son millones, millones y millones de puntos que fueron tomados con ese escáner representando la superficie de la Tierra, la superficie de algún elemento, una fachada, lo que quieran que piensen en ese momento, podemos hacer mediciones, podemos hacer modelitos, podemos tomar varios elementos dentro de esto. Por supuesto, lo más importante es que como te podemos obtener altísimas precisiones, mediciones con altísima precisión, idealmente deberíamos tener nuestros escaneos unidos con puntos GPS que nos permitan ubicar o georreferenciar esa nube de puntos en el espacio con unas coordenadas globales. ¿Listo? Entonces, como les digo, en general vamos a tener unos escaneos con sistemas de coordenadas locales, pero podemos amarrarlos a un sistema global con puntos GPS y por eso es que aquí empezamos como a hablar de esta integración entre varias tecnologías. Entonces, qué es lo que hace esta tecnología? Hace unos escaneos en donde a través de rayos de luz
toma muchísimos puntos en el espacio, que esos puntos en el espacio se ven como estas dos figuras o como las figuras que vamos a ver más adelante, y que a partir de esa gran nube de puntos, que son millones y millones y millones y millones y millones y millones de puntos, podemos hacer mediciones, podemos hacer monitoreos, podemos tener diferentes aplicaciones. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno. Entonces, nuestros escaneos pueden verse algo así. Pueden verse también algo de esta manera. ¿Listo? O pueden verse algo de esta manera. Entonces, hay varias consideraciones que debemos hablar cuando estamos tratando los escaneos con escáner LiDAR o con escáneres láser. Y es que nosotros, como estamos tomando millones y millones y millones de puntos de la superficie, es importante que nosotros vamos a tener en cuenta que nosotros vamos a tener todo lo que coja el escáner. Es decir, si tiene árboles, vamos a levantar los árboles. Si tiene postes, vamos a levantar los postes. Si tiene vías, vamos a levantar las vías. Entonces, vamos a tener un montón de información porque él no dice, ay, esto es un árbol, no debería escanearlo. No, él va tomando todo, todo, todo. Ahí entra nuestro rol como procesadores de información o como analistas, en donde debemos tomar esa información, esa nube de puntos, decir, no necesito los árboles, entonces voy a empezar a borrarlos, voy a empezar a limpiar esa nube de puntos para obtener nubes de puntos limpias, tales como las que acabamos de ver en las diapositivas anteriores, como una nube de puntos así. Por ejemplo, vean que esto ya está limpio, ya no tiene árboles, ya no tiene ruido que puede estar afectando las mediciones que nosotros realicemos después. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos limpiando la nube de puntos? Es quitar puntos, ir quitando, quitando, quitando puntos, y a partir de esa limpieza de la nube de puntos, o esa limpieza de la información, vamos a tener modelos que representan un poco mejor el área que queremos estudiar. ¿Listo? Entonces, esto, tal como se ve ahí, imagínense que son millones de puntos, millones. Pueden haber 10, pueden haber 15, pueden haber 20, no sé exactamente cuántos hay ahí, pero hay muchísimos puntos, cada punto con coordenadas X, Y y Z. Por eso es que podemos hacer mediciones longitudes o mediciones en altura. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene esta tecnología? Y es que fíjense que si nosotros tratáramos de levantar 1.000.000 de puntos con coordenadas X, Y, Z, si nosotros utilizamos métodos tradicionales, estación total, nivel, etcétera, etcétera, para recolectar 1.000.000 de puntos, con esos métodos tradicionales nos demoraríamos 15 años. ¿Listo? Con fotogrametría, que es a partir de imágenes y uniendo esas imágenes con los métodos antiguos, nos gastaríamos 1.5 años. Pero con un escáner láser, con un escáner LiDAR, nos gastaríamos 7 segundos en recolectar 1.000.000 de puntos. ¿Listo? Entonces, fíjense cuál es el potencial y cuál es el poder de esta tecnología, en donde vamos a poder tomar muchísimos puntos, muchísimos puntos en un tiempo muy corto. ¿Sí? Ahora, que podamos tomar muchos puntos en un tiempo muy corto es diferente a la calidad de la información que estamos tomando. Es decir, podemos tomar mucha información, pero realmente esa información nos sirve el 10%, entonces no estamos haciendo nada. ¿Sí? Entonces, es un poco empezar en una balanza, poner todas las cosas y decir, bueno, estoy recolectando muchísima información, pero esa información me va a servir el 10% o me va a servir toda la información o el 80%. O necesito tomar, no sé, 10 millones de puntos, de la cual voy a sacar información de 20% que sí, que va a tener altísima precisión, o voy a tener 20% que no va a tener una precisión tan buena. Entonces, es un poco empezar a mirar hasta qué punto nosotros vamos a tener las diferentes tecnologías, cómo nos sirve y cómo escogemos cuál tecnología se adapta mejor al levantamiento que queremos hacer. Yo más adelante en esta presentación les voy a presentar 3 etapas
es como uno planearía típicamente un proyecto de geomática, un levantamiento, y ahí es donde generamos la toma de decisiones de decir, nos vamos con este equipo, nos vamos con esta tecnología, nos vamos con este método, nos vamos con este procesamiento, con este software, etcétera, etcétera. Ahora, estamos recolectando muchos puntos y vamos a tener la ventaja que esta tecnología nos permite recoger información de diferentes superficies y con diferentes intensidades de la señal. Entonces vamos a poder diferenciar entre árboles, vamos a poder diferenciar entre lagos, árboles y otro tipo de estructuras, otro tipo de elementos que nos permiten generar las superficies o la nube de puntos que representan la superficie que queremos levantar. ¿Listo? Ahora bien, vamos a tener ciertas limitaciones. Como todo, tenemos unas ventajas, tenemos unas limitaciones, debemos sopesar todo para saber cuándo sí y cuándo no. ¿Ustedes qué se les ocurre que puede ser una desventaja de esta tecnología? Yo estoy hablando maravillas, y si ustedes ven hasta este momento, yo estaba hablando maravillas de la tecnología, mejor dicho, ¿para qué más estación total? ¿Para qué más esto? Pero mejor dicho, esta es la solución, ¿no? Pero realmente vamos a ver que tiene ventajas. ¿A alguien se le ocurre alguna desventaja de cómo funciona el equipo que diga, de pronto en esta situación no funciona? En el agua, sí. En el agua, ya habíamos hablado un poco en el agua. Si hay poca luz de pronto, bueno, sí, no, sí, no. Nicolás da en un punto importante, pero podríamos tener poca luz e igual lo que pasa es que el mismo equipo va emitiendo su propia luz, entonces él va generando los rayos. Entonces, Orlando, por tú ese estás lado, sacando un punto no ¿sí? es válido, o digamos como un punto está mal posicionado o algo así. Ahí, ¿Te eh, refieres a las distorsiones de los puntos? sí, ajá. Entonces, eso es un elemento muy importante y se les voy a decir por qué. Parte de lo que quería mostrarles es lo siguiente. Imagínense un escáner láser que está en un avión, ¿cierto? Una avioneta. Y ustedes están tomando la superficie de la Tierra, están tomando a través de haces de luz, están tomando múltiples puntos en la superficie en un área de estudio. Y lo que hace, como les dije, es, él emite un rayo, llega a la superficie, se refleja y ya con eso él calcula la distancia y obtiene unas coordenadas. Ahora, ¿qué pasa cuando hay distorsiones en el espacio? Es decir, yo emito mi rayo, ¿cierto? No sé si están viendo mi puntero ahí en la presentación o no. Sí, señor. Listo, bien, gracias. Entonces, yo emito mi rayo y resulta, por ejemplo, que entró en un árbol. ¿Y qué va a pasar con ese rayo dentro del árbol? Probablemente como hay muchos obstáculos, él empieza a rebotar y entonces nunca vuelva, nunca se refleje, ¿sí? O puede que salga, pero, pero realmente no nos está generando la coordenada precisa. Entonces, eso tiene unas limitaciones, sobre todo en zonas boscosas, en zonas donde tenemos alta vegetación, donde tenemos superficies que cubren información que queremos por acá. Porque, ¿qué pasa? Entonces vamos a obtener, básicamente lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener puntos que representan esta superficie y en un momento lo que vamos a tener es esto así. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven por qué? Estamos emitiendo luz, que se refleja y obtiene puntos, y es solo la superficie. Entonces vamos a tener el árbol. Y el árbol en realidad puede que no nos sirva de mucho. Y vamos a tener por acá puntos que generan distorsión. Entonces todo esto se va a tener que ir cuando estemos haciendo la limpieza de la nube de puntos. ¿Sí? Porque en vez de ayudarnos, nos está distorsionando totalmente nuestras mediciones. Porque si nosotros queremos un modelo de superficie del terreno, este árbol nos está empezando a generar problemas porque puede decir, estamos en una cota 100,
y de repente pasamos a la cota 102 y de repente a la cota 100 de nuevo y tenemos esa distorsión ahí, ¿sí? Entonces, es un poco, eso pasa cuando entramos en estas limitaciones, ¿listo? Por supuesto que hay software o hay procesamientos que probablemente en esta parte del curso no alcancemos a ver, simplemente vamos a llegar hasta el punto de pronto a limpiar la nube de puntos y a hacer algunos análisis con esa nube de puntos, pero ya a obtener modelos de terreno, eso en esta parte del curso no lo vamos a hacer, o utilizar software más avanzado para hacer otro tipo de análisis, pues no lo vamos a hacer, pero si quieren, inscriben una clase de geomática un poco más avanzada y ahí lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, como les decía, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Un punto importante que ya les había mencionado al principio es, tengan en cuenta, yo acá les estoy presentando diferentes ejemplos, pero tengan en cuenta que vamos a tener diferentes tipos de escáner. Vamos a tener unos escáner que pueden ser utilizados en aviones, ¿sí? En drones, otros que son terrestres. Entonces, esos van a tener la misma limitación. ¿Por qué? Imaginémonos, a ver, imaginémonos lo siguiente. Yo tengo un escáner láser terrestre, ¿cierto? Y ese escáner láser terrestre, yo igual lo pongo a escanear, entonces él empieza a emitir sus rayos, sus rayos, sus rayos. Entonces, él va a obtener la superficie, va a obtener esto de acá, ¿cierto? Pero algunos rayos que entren en el árbol también van a tener distorsiones. Entonces, en la superficie, si lo vemos en 2D, como que no se ve muy bien, pero si lo pensáramos en 3D, hay mucha distorsión en algunos puntos, sobre todo cuando estamos tratando de sacar la superficie de un árbol, porque los rayos entran y empiezan a rebotar y se pierden y nunca se devuelven al sensor. Entonces nunca se constituyen como un punto o se devuelven, rebotan y en el punto donde se devuelven no fue el punto donde se arrojó el rayo. Entonces empieza a haber muchísima distorsión. Entonces, esas desventajas están tanto para los escáneres aéreos como los terrestres y demás. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, como les digo, vamos a tener diferentes tipos de tecnologías dentro de la familia LiDAR. Vamos a tener los aéreos, vamos a tener los terrestres, vamos a tener los escáner. Ahora vamos a poderlos tener como en el celular. Entonces, en el celular vamos a poder hacer el escaneo así, chévere. O sea, vamos a tener diferentes tecnologías de la misma familia de LiDAR y también vamos a tener los software de procesamiento. Entonces, vamos a poder generar escaneos, vamos a poder generar información que después vamos a ir a analizar en otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, vamos a tener nuestros escáneres aéreos que antes utilizaban mucho para todo este tema de levantamiento de áreas donde se iban a hacer diseño de vías, que se ponían una avioneta y esa avioneta pues entonces tenía también un GPS que generaba las correcciones, entonces teníamos el escáner conectado al GPS, entonces a medida que íbamos generando el escaneo, pues ya teníamos las coordenadas en un sistema de referencia global y también teníamos pues todo el tema de la corrección, si teníamos una base que nos generara esa corrección en tierra de las coordenadas, entonces íbamos a tener no solo el escaneo, sino que íbamos a tener también todo el tema de referenciación a partir de no solo los GPS o la constelación de navegación satelital, sino la comunicación con la estación, con la base, que permitía la corrección de cada una de las coordenadas y al final podíamos tener toda esta área con altísima precisión, con coordenadas globales y no con referencia local. ¿Listo? Ahora, la evolución de esto son los drones, ¿sí? Porque de alguna manera
ya no vamos a tener que volar una avioneta, todavía lo hacen, claramente, porque bajo ciertas circunstancias no se utilizan los drones. De nuevo, las avionetas van a ser un poco más firmes, van a ser un poco más, el levantamiento va a ser un poco más seguro que un dron, porque un dron se puede caer y la cantidad de drones que yo he botado en mi vida, no, mejor dicho, ¿para qué les cuento? Pero en términos, si lo pensamos dentro de un proyecto como tal, pues uno va a buscar la seguridad, ¿no? No que van a hacer un levantamiento y entonces va a caer el dron y entonces no vamos a tener la información y nos toca volver otro día. Entonces hay veces prefieren simplemente seguirlo haciendo con las avionetas, como en el método convencional, y está bien, porque hay ciertos elementos que son buenos en una tecnología, son buenos en otra tecnología, y como les digo, hay puntos en donde nos engranamos, hay puntos donde no. Entonces, bueno, tenemos aquí en aviones, tenemos en drones y sigue avanzando. O también tenemos el escaneo terrestre, que es como lo que ya vimos, como los que vimos en las figuras, en las imágenes de las fotos de la Plaza San Pedro, o en Turquía, las que les mostré. Todos esos son los escáneres terrestres. También vamos a tener escáner en las estaciones totales. Hay estaciones totales que ya vienen con escáner integrado. Entonces vamos a tener, si no podemos hacer el escaneo, pues hacemos el levantamiento convencional con la estación total. O vamos a tener, por ejemplo, los nuevos iPhone. Entonces los nuevos iPhone traen su escáner. Entonces lo podemos hacer desde nuestro celular. O también venden equipos muy chéveres que son escáneres terrestres armados en un vehículo. Entonces vamos a tener un escáner gigantesco armado sobre una camioneta que va a ir escaneando las ciudades completas. Entonces si lo ponemos a andar por las calles de la ciudad, va a ir generando las nubes de puntos y va a ir escaneando. Por supuesto, imagínense tener un escaneo de muchísimos edificios en la ciudad, es una vaina gigantesca y el requerimiento computacional pues va a ser bastante alto. Tenemos también, por ejemplo, mochilas que traen escáner láser. Entonces, por ahí, si ustedes buscan en YouTube videos de escáner láser, mochila escáner láser o escáner LiDAR, van a encontrar una mochila de marca Leica que simplemente lo que hace, tienes como una antenita que sale aquí atrás y él va generando el escaneo y va generando pues los modelos por donde sea que uno vaya caminando. Por supuesto que cada uno de estos equipos pues tiene unas especificaciones asociadas, una precisión asociada y depende de lo que nosotros querramos levantar, el contexto en el que estamos, que seleccionamos uno sobre otro. ¿Bien? Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos estos escáneres? Es decir, nosotros hacemos un escáner y lo que obtenemos son puntos, ¿sí? Puntos en el espacio, ¿cierto? Con coordenadas X, Y, Z. Entonces, a partir de esos puntos nosotros podemos hacer varias cosas. Podemos hacer modelos de elevación, entonces modelos de superficie, y a partir de esos modelos de superficie vamos a poder hacer análisis específicos, no sé, por ejemplo, pensemos en pendientes, por ejemplo, un análisis de pendientes, o pensemos en análisis de cuencas. Todo eso lo vamos a aprender a hacer en lo que viene en la tercera parte del curso, que es el análisis de sistemas, el análisis de información geográfica, con los sistemas de información geográfica. O también podemos obtener curvas de nivel. Entonces, cuando hablamos de contornos o de curvas de nivel, estamos diciendo lo mismo. Lo que pasa es que en algunos lados del mundo se conocen como curvas de nivel, en otros lados como contornos. En inglés, pues es contour. Y como son líneas, pues eso son formatos vectoriales, lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a los sistemas de información geográfica. Son líneas, entonces líneas que representan una cuota determinada y a partir de esas curvas de nivel, pues se pueden hacer varios análisis igual dependientes o diseño de vías y demás que son particularmente importantes en áreas de ingeniería civil. ¿Listo? Podemos también a partir de la superficie generar modelos de terreno con no solo los puntos, porque lo que vamos a obtener del escáner son
una superficie con puntos y uno podría interconectar esos puntos porque pues tiene coordenadas X, Y, Z, entonces uno puede hacer como una superficie así, pero también puede tener una imagen, ¿cierto? Entonces puede tomar imágenes, generalmente los escáneres toman los puntos, pero también toman imágenes. Entonces si uno pone las imágenes sobre los puntos, entonces puede obtener modelos más o menos como los que se ven así, o también como los que yo les presentaba en la clase de introducción, o sea, en la clase introductoria aquí de la clase de geomática. Entonces vamos a tener ese videíto donde iba como por un valle y que se veía que no eran una foto, pero que tampoco que era como medio distorsionado. Entonces, eso es una nube de puntos sobre imágenes, que es lo que, por ejemplo, levantamos ahorita con Drone. Entonces, todo eso lo podemos integrar y lo podemos complementar entre ellos. Lo importante es cuál es el uso que le vamos a dar. La tecnología, listo, ya sabemos que es LIDAR, que son haces de luz, que obtenemos coordenadas, pero bueno, ¿cuál es el uso que queremos hacer? ¿Queremos hacer un modelo de terreno? ¿Queremos obtener unas curvas de nivel? Eso es lo que viene aquí en adelante. Es decir, vamos a tomar muchísimos puntos de forma más óptima, una forma más eficiente, una forma más costo efectiva, pero ¿qué es lo que queremos hacer con ello? Hacer mediciones, ¿qué es lo que queremos hacer? En nuestro laboratorio vamos a tener nuestro escáner Faro Focus 3D. Este escáner lo que hace es tomar fotografías y a medida que va rotando va generando esta nube de puntos para que después tengamos fotografías y podamos tener la nube de puntos que vamos a trabajar. Por supuesto, ustedes solo van a utilizar la nube de puntos para que la cojan, la manipulen, la limpien, la interpreten, saquen algunos datos y puedan entender un poco cuál es el rol de esta tecnología dentro de lo que hacemos en geomática, dentro de lo que hemos visto hasta el momento. Estoy seguro que al final del semestre ustedes van a entender un poco más cuál es el rol de todas estas tecnologías dentro del análisis espacial. Por supuesto, como estamos generando una superficie, pues necesitamos un equipo que se mueva en todos los ejes X, Y, Z. Y por eso nuestros escáneres se van a mover en todos los ángulos. ¿Listo? Entonces, en todos los ejes con unos ángulos en específico. Van a haber unos puntos muertos. Eso es algo que es muy importante que tengan en cuenta. Generalmente, ¿cuál es el punto muerto? El punto muerto va a ser ese punto donde está armado el escáner en el trípode, y es porque, pues claramente, nuestro equipo no va a poder estar armado sobre una estructura, y esa estructura tiene ese punto muerto, que fíjense que es esta parte de acá. O sea, si ustedes lo miran, él puede hacer un giro más o menos casi de 360 grados, simplemente va a llegar a un punto aquí, en donde este es el punto muerto, eso es a lo que me refiero al punto muerto, porque pues acá está la estructura y acá pues vamos a tener nuestra limitación de datos, pero en realidad no lo necesitamos. O sea, esta parte de acá no es tan fundamental porque utilizamos generalmente estos escáner terrestres para para escanear estructuras que están de frente. No es como el aéreo, que lo que estamos haciendo es escaneando la planta. ¿Listo? Ahora, a ver si puedo borrar estas líneas acá que hice. Ahora, datos curiosos de nuestros escáneres. Vamos a tener unas velocidades de medición entre 976.000 puntos y 1.000.000, entre 122.000 puntos, perdón, y 976.000 puntos por segundo. Es decir, podemos recolectar muchos puntos por segundo. Lo que pasa es que, de nuevo, no es la velocidad, es la calidad de puntos, es la precisión. ¿Sí? Podemos recolectar muchísimos puntos, pero si eso nos va a servir el 10%, pues no vale la pena. ¿Sí? Entonces, es un poco para que lo tengan en cuenta y que vamos a tener distintos matices y distintas especificaciones para cada uno de los tipos de escáner. Lo que pasa es cuál es la calidad de información que queremos realmente recolectar. Lo otro es el rango de error. Todos los equipos traen un error asociado. Acuérdense que las estaciones totales tienen una precisión específica. Dicen que miden al segundo, a los 2 segundos, a los 7 segundos.
en distancia al milímetro. Bueno, en este caso, nuestro escáner láser tiene un rango de error de 2 milímetros dentro de 25 metros. Es decir, si yo pongo el escáner acá en 25 metros, probablemente nuestros puntos puedan tener un error de más o menos 2 milímetros en cada una de las coordenadas. ¿Listo? Entonces podemos obtener puntos entre 0,6 metros, o sea, necesitaríamos poner nuestro escáner por lo menos a 0,6 metros de la superficie a escanear, y podemos obtener puntos a máximo 120 metros, es decir, un punto lo puede medir a máximo 120 metros. Ya más allá de eso, es muy difícil que lo mida. Y pues como tomamos fotos de altísima resolución, pues tenemos una resolución en fotos de 70 megapíxeles. Y pues tenemos un rango de medición en cada uno de los ejes X, Y, Z, que tiene su punto muerto, como ya se los expliqué. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de toda esta tecnología? Y sobre todo, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en el grupo de geomática para utilizando esta tecnología? Pues hemos hecho análisis de escenas del crimen. En la universidad fuimos en algún momento y nos metimos en el anfiteatro y escaneamos un cuerpo. Suena un poco creepy, pero bueno, estábamos gomosos en su momento cuando teníamos recién comprado el escáner y queríamos explorar todas esas áreas. Hemos hecho inspecciones de obra en construcción y inspecciones de obra en problemas, ¿sí? En problemas, entonces grietas y demás. Bueno, ya les conté un poco de que en el Space pues también lo utilizamos. Lo que pasa es que no les puedo mostrar todo, no les puedo mostrar nada de eso, pero bueno, el caso es que lo utilizamos para que lo sepan. Hacemos simulaciones virtuales, hacemos modelos virtuales a partir de la 9 puntos. Podemos hacer virtualización de objetos, y esto es particularmente importante, sobre todo en temas arqueológicos. También hemos ayudado y hemos asistido a excavaciones arqueológicas, y lo que podemos hacer es generar un modelo muy, muy, muy detallado de una superficie, de un elemento arqueológico, y conservarlo y hacer análisis a partir de ello. ¿Listo? Entonces, hay muchísimas aplicaciones. Yo, esta última parte de la clase es contarles un poco qué es lo que hemos hecho y contarles cómo se integra esto con nuestros drones, cómo hacer el abrebocas de los drones y empezar un poco a identificar cómo hacer el levantamiento con estas nuevas tecnologías o con cualquier tipo de tecnología en general. Entonces, también podemos hacer con nuestro escáner un escaneo obtener una superficie del terreno para hacer mediciones en campo. Entonces, distancias, diferencias de alturas, monitoreo de derrumbes, extracción de volúmenes. Eso es muy importante, porque si nosotros tenemos, por ejemplo, una montaña y hacemos un escaneo de la montaña, nosotros podríamos calcular cuánto es exactamente el material que hay en esa montañita de material, ¿sí? O sea, piensen en un área plana, ¿cierto? Y pusieron una cantidad de material y les dicen, yo necesito saber cuánto material hay ahí, ¿sí? Entonces, metros cúbicos, bueno, lo que sea. Si utilizáramos métodos convencionales, que toca hacer con una estación total, ir tomando alrededor de la montañita, con esos puntos, se toman unos puntos arriba en la parte superior, y ya con esos puntos pues se calcula, y con todos estos métodos matemáticos pues se calcula cuánto es el volumen que hay ahí. Pero con un escáner láser es hacer un par de escaneos, probablemente 2, uno por cada lado, ¿cierto? Porque alcanza a coger una cara completa. Con nuestro escáner alcanzaría una cara completa, y por el otro lado, la otra cara, recuerden, con 2 targets, hacemos todo el escaneo, calculamos el volumen que hay que extraer y listo. Hicimos todo en la mitad del tiempo y con una precisión mayor. ¿Listo? Y sin tener que utilizar métodos matemáticos, simplemente utilizando AutoCAD. ¿Listo? Entonces, también
Cuando escaneamos la superficie podemos hacer curvas de nivel, como ya les había dicho. El monitoreo de derrumbes, esto para algunos, yo ya se los había mostrado en la primera clase de geomática, pero si alguien todavía no lo reconoce, le recomiendo que pase por la circunvalar con 92, 90, bueno, entre 92 y 94 creo que es, y van a ver esta estructura. Lo que hacíamos nosotros es ir con el escáner, le hacíamos un monitoreo de cómo se iba moviendo la Tierra. Si no se iba moviendo, si se iba moviendo, íbamos regularmente y hacíamos un escaneo superficial, y esto lo que nos permitía era poder determinar con la diferencia de coordenadas de cada uno de los puntos si, o la diferencia en la superficie, si se estaba desplazando o no. Entonces podemos hacer ese monitoreo. Lo mismo, extracción de volúmenes y demás. A ver si tengo por acá. Este es otro ejemplo. Unas vasijas que encontramos en Manizales. Entonces hicimos los modelos, o sea, los escaneos, y construimos a partir de 9 puntos. Fíjense cómo se ve. Esto es tal cual ustedes lo van a ver en su práctica. O sea, así van a quedar sus modelos. Y por otro lado, pues, si alguno reconoce este edificio, que es allá cerquita al R, podemos generar este escaneo tal como se ve aquí en la derecha, y a partir de este escaneo, pues uno podría generar el siguiente modelo. ¿Listo? También, como les digo, uno puede hacer varios levantamientos en terrenos, tal como se ve acá, o a partir de esos levantamientos del terreno, hacer las curvas de nivel, o hacer una inspección de grietas, o hacer levantamientos de piezas mecánicas, por ejemplo, o también hacer un levantamiento o hacer un seguimiento a cómo se comporta una estructura antes y después de un sismo. Entonces, esto es ahí en el laboratorio de estructuras. Antes de hacer un ensayo de estos, hicimos un escaneo. A partir de ese escaneo, tuvimos una base, se hizo el ensayo y después hicimos el escaneo para ver cómo variaban, qué había en la superficie antes de la prueba y después de la prueba. ¿Listo? O sea, es una tecnología que puede ser adaptada a cualquier tipo de estructura, a cualquier tipo de campo. Lo que pasa es que hay que ver cómo se adapta. Ahora, como les digo, el gran futuro de esto está un poco en integrar nuevas tecnologías. Es decir, vamos a integrar drones con equipos LIDAR, los equipos LiDAR, si lo quieren llamar así. Entonces vamos a poder integrar o generar modelos digitales de elevación o del terreno. Hay una diferencia, aunque pareciera que no hay una diferencia minúscula en los términos. Lo vamos a hablar cuando lleguemos a los sistemas de información geográfica. Perdón. Vamos a poder renderizar todos los modelos, entonces como lo que ya les presenté, y hacer un análisis geográfico a partir de esos modelos, ya sea con las curvas de nivel, un análisis de cuencas. Bueno, ya les había hablado un poco de esas aplicaciones. Vamos a poder hacer análisis, por ejemplo, como de áreas inundables, ¿cierto? Evaluación de reservas ambientales, hacer mapeos urbanos, evaluación de áreas remotas. Por ejemplo, parte de lo que nosotros hicimos también fue cuando en Mocoa, cuando hubo todo este tema de la emergencia ya, pues fuimos con los escáneres, con los drones, hicimos todo el escaneo, hicimos todo el análisis, hicimos un levantamiento de cómo estaba la situación allá después de el evento, ¿sí? Después de la emergencia. Y parte de lo que viene a esto es que la geomática se viene integrando con diferentes campos. Se integra con campos como la atención y el riesgo de desastres, se integra mucho con la planeación urbana, con transporte, con el tema ambiental. O sea, es un área que es multidisciplinar. Entonces vamos a poder hacer con todos esos equipos tan chéveres, vamos a poder
aplicar en diferentes áreas para poder hacer diferentes análisis. También, por ejemplo, con estos drones, vamos a poder hacer análisis de seguridad vial, por ejemplo. No sé si recuerdan, pero en algún momento, y todavía creo que se hace, es que en Bogotá se atienden choques con drones, es decir, cuando hay un evento, cuando hay un siniestro, lo que hace, como tenemos que hacer croquis y demás, pues el hecho de hacer el croquis con la cinta métrica y demás, imagínense un policía ahí midiendo con la cinta y eso, pues era el impacto que genera, no solo en el tiempo de hacer el levantamiento, sino en el tráfico, pues es muy alto, es muy alto. O sea, imagínense, no sé, que en la séptima se haga un choque y, o sea, hay un choque y se trancó esa vaina. O que ahí enfrente de la tercera en la universidad. Es decir, es el efecto, no solo el término como la pérdida material y bueno, que Dios no quiera, pero una pérdida humana en el choque, sino que también en términos de eficiencia en el tráfico y demás, pues hay nuevas tecnologías que nos permiten tanto hacer escaneos como tomar fotografías y hacer las mediciones en la fotografía. Ese es el punto y es una de las aplicaciones que más tendría potencial en lo que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que hacen los drones? Los drones tienen unas cámaras, las cámaras van tomando fotos, ¿cierto? Y esas fotos generan las nubes de puntos, generan los modelos de terreno y vamos a obtener lo siguiente. Por ejemplo, veamos el boho como es. Entonces tenemos una imagen, una ortofoto, juntas todas las fotos, en el programa, en el software se juntan todas las fotos y una vez se juntan todas esas fotos, se genera el modelo del terreno y a partir de ese modelo de terreno que se ha generado, pues se hacen todas las mediciones y demás. ¿Listo? Entonces, todas estas tecnologías, tanto LiDAR como GPS, como los drones que vamos a ver en la próxima clase, pues tienen un punto muy importante y es que pueden ser utilizados en los distintos proyectos. Y eso depende un poco de nuestra planeación del proyecto como tal. En general, uno podría resumir la planeación o la gerencia del proyecto, si lo quieren ver así, un proyecto de levantamiento de información, un proyecto topográfico, un proyecto de levantamiento de información geográfica, en tres partes. La primera es una preevaluación del proyecto, la segunda es una adquisición de datos y la tercera es un postprocesamiento de datos. En la preevaluación del proyecto, tal vez es una de las etapas más importantes, porque de acuerdo a lo que usted planee, va a poder tomar la información de una manera más eficiente o no. Entonces, primero vamos a tener que ir a verificar el área de estudio. ¿Qué es lo que queremos levantar? ¿Qué tan grande es? ¿Una hectárea, 100 hectáreas, 500 hectáreas, 1000 hectáreas? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánta plata tengo? Dos elementos súper importantes. Y a partir de ese tiempo y esa plata que tengo, pues cuál va a ser el equipo y cuál va a ser el software que voy a necesitar. ¿Listo? Entonces, a partir de ese análisis o de esa preevaluación del proyecto y con la inspección en campo, nosotros podemos ir determinando, bueno, entonces si voy a utilizar un escáner láser terrestre, entonces de pronto va a necesitar varias referencias, varios targets, ¿cierto? Entonces, ¿dónde voy a poner los targets? ¿Dónde voy a escanear? Porque toca decidir dónde yo voy a hacer, dónde voy a poner el escáner y dónde voy a hacer el escaneo. Entonces eso es casi coger un planito, hacer un planito así en una hojita y con el esfero y decir, bueno, aquí hago un escaneo, acá hago otro escaneo, aquí pongo un target, acá pongo el otro target y a partir de eso pues hago mi levantamiento. Y por último, pues cuál va a ser el software que voy a utilizar para el postprocesamiento de la información, es decir, con cuál voy a limpiar la información, con cuál voy a hacer las mediciones. Cada equipo trae su propio software que sirve para ciertas cosas, pero en general un software transversal para cualquier tipo de equipo va a ser AutoCAD. Entonces, por eso, nuestro objetivo en esta clase
y sobre todo en el laboratorio que van a tener la próxima clase, es enseñarles nociones básicas. No van a quedar siendo unos duchos en AutoCAD, pero sí nociones básicas de cómo utilizar AutoCAD y sobre todo cómo poder tomar una nube de puntos, limpiarla y hacer los análisis que quieran. ¿Listo? Y este procedimiento que ustedes ven acá es aplicable para cualquier tipo de levantamiento. Es decir, si nosotros decimos, bueno, voy a hacer esto con drones, también me toca ir a mirar el área de estudio, me toca decir dónde voy a despegar, dónde voy a aterrizar, cuál tipo de dron voy a utilizar, si multirotor, si a la fija, es decir, los grandes de alas así o los de hélice. Bueno, hay diferentes puntos que vamos a tener en cuenta y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en esta clase, en la próxima clase de drones. Entonces, pues les propongo que dejemos hasta acá. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su atención. Y pues nada, mucha suerte y nos vemos en la próxima clase que es el miércoles. Si alguien tiene alguna duda, ya sea de la clase, ya sea de alguna nota o de algo que podamos resolver en estos minutos que nos quedan hasta las 11, pues nada, aquí voy a estar. Feliz día para todos. Chao, gracias.